partir de este momento pueden empezar a escribirnos al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp. Varias cosas importantes suceden hoy y vamos a empezar por una de ellas, que es el discurso de la Unión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que será a las 9 de la noche el día de hoy. Y es importante ese discurso, pues todos los años hacemos referencia, Gonzalo, al discurso de la Unión, porque ahí se dicen muchas cosas de lo que va a pasar en el gobierno norteamericano que nos afectan a todos. Pero creo que en este gobierno actual sí que es importante lo que vaya a decir Donald Trump, porque seguro va a hablar mucho del tema de los impuestos para las importaciones, es decir, de los taxes, de los tariffs, de los aranceles, y entonces pues está la expectativa del mundo entero de qué va a decir esta noche. ¿Se sabe algo? ¿Algunas cosas han dicho la Casa Blanca de lo que se espera en su discurso? Lo único que se sabe, Camila, es que va a ser un discurso largo, ¿no? Podemos hacer la polla de los temas que va a tocar el presidente Donald Trump, que recordemos, digamos, está en la obligatoriedad de hablarle al Congreso de los Estados Unidos según el artículo 2, sección 3 de la Constitución de los Estados Unidos. Y por eso este discurso de la Unión, que por cierto hay que destacar, el primero lo dio George Washington en 1790. A ver, temas importantes. 1, el tema arancelario, como usted lo acaba de mencionar. 2, el tema de Irán y las preguntas que hay alrededor sobre qué va a hacer Estados Unidos frente a la amenaza iraní. 3, el tema de la democracia con miras a las elecciones de medio término. Es importante destacar que la última encuesta que publicó PBS el día de ayer muestra que el 54% de los adultos en Estados Unidos no está contento con el camino que está tomando el gobierno de los Estados Unidos. Y 4, Camila, según las apuestas y los análisis que se van a hacer mención el día de hoy, es la economía de los Estados Unidos. Donald Trump va a hablar de cómo él ha recuperado, según el gobierno que dirige, la economía luego del declive que dejó el señor Joe Biden, sobre todo con el déficit fiscal. Entonces, en resumidas cuentas, Irán es un tema, el tema de los aranceles sería otro, la economía y cómo el gobierno ha manejado un poco la misma en este primer año, e incluso se menciona que seguramente hará un énfasis en lo que ocurrió en Venezuela. Entonces, esa es una de las cosas importantes que va a pasar el día de hoy. El discurso de la Unión, 9 de la noche, hora de Colombia. Se puede buscar por YouTube, seguramente se va a poder ver, o por los canales internacionales de noticias. Segunda cosa importante que pasa hoy, 4 años de la invasión de Rusia a Ucrania, lo que creíamos imposible, Gonzalo. Lo veíamos en la madrugada, esto fue un domingo, creo, un domingo en la noche, si no me equivoco, o fue un día entre semana. Fue entre semana, yo me acuerdo que me llamaron muy temprano para eso. Entre semana y en medio de una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Fue en la noche. Me acuerdo perfectamente yo en lo que estaba. A ver ustedes si me dicen en qué estaba. Yo estaba en mi cama, acostada con mi marido, viendo las noticias. Era un literal. Jueves, 24 de febrero. Y empezamos a ver esto de Rusia y decíamos, ¿será que se van a meter? Imposible, porque todo el mundo decía que era un bluff de Putin, era un bluff de Putin. El único que decía que no era un bluff de Putin era Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Acuérdese usted que el mismo Putin decía que era mentira todo lo que se estaba diciendo, que él no iba a hacer eso, que no. O sea, la mentira que sostuvo Rusia durante semanas fue impresionante. Ahí se cayó toda la credibilidad o la poca que pudo haber tenido este señor en ese momento, porque negó todo hasta el último momento. Yo me acuerdo perfectamente de una periodista rusa que trabajaba en, ¿cómo se llama el canal ruso? Canal Red. No, ahora trabaja en Canal Red. RT. Y decía que es que los periodistas, eso sí se inventaban, que eso era el imperio norteamericano el que se estaba inventando, y después con lágrimas le tocó recular, ¿no? Hoy en día trabaja en Canal Red con Pablo Iglesias, este canal de televisión que además ahora nosotros los colombianos me imagino que vamos a pagar una plata para que nos lo pongan en televisión pública, en RTBC. Pero Gonzalo, 4 años de esa invasión que el mundo nunca se esperó, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que no habíamos visto realmente como una invasión como tal de una potencia a otro país. Pensábamos que ya estábamos por encima de eso. Recuerdo una entrevista que tuvimos acá, Camila, días antes de que ocurriera esta invasión con Evelyn Farkas, ¿no? La ex subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, que dijo en esa conversación con nosotros: Rusia tiene la pistola puesta sobre la cabeza de Ucrania. Y días después ya vimos el actuar del presidente Vladimir Putin y del ejército ruso. Le quiero traer algunos datos, Camila, importantes para que la gente entienda la magnitud de este conflicto. Quiero arrancar primero con un cuadro que le traigo sobre fallecidos y heridos. Se estima, Camila, que 1.8 millones de bajas han ocurrido
en este conflicto. Hablamos de que Rusia aproximadamente ha perdido a 1.2 millones de soldados, mientras que 500.000, 600.000 han perdido la vida del lado ucraniano. Según las Naciones Unidas, más de 15.000 civiles muertos ha resultado o han dado como cifra catastrófica estos 4 años, mientras que 41.000 heridos han sido también parte de este conflicto. Hoy en día, Camila, Rusia controla el 19.4% del territorio ucraniano y es allí en donde, digamos, se genera la fricción entre ambos países, porque Rusia le dice: mientras usted no me termine de ceder los territorios que ya están ocupados, nosotros vamos a continuar con la ofensiva. A lo que Zelensky ha dicho: no, estos territorios son nuestros y vamos a seguir batallando por ellos. A ver, si hablamos de un impacto, digamos, económico, Camila, Ucrania ha perdido el 80% de su capacidad térmica y el 40% de sus instalaciones de gas. No hablar de lo que ha pasado con Rusia. Tiene una gran cantidad de sanciones a su alrededor, sobre todo una muy importante que fue sacada del sistema SWIFT. Y si hablamos del desplazamiento, Camila, cerca de 11 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares. 6.9 millones como refugiados en el exterior, de los cuales 5 más o menos son ucranianos que han ido a Alemania y a Polonia, y 3.3 millones de personas han sido desplazadas de manera interna. Eso, por un lado. Le tengo un segundo cuadro también muy importante sobre datos. La reconstrucción de Ucrania va a costar, Camila, 588.000 millones de dólares. Repito la cifra, 588.000 millones de dólares, según el Banco Mundial. Esto equivale a casi 3 veces el Producto Interno Bruto del país. Por otra parte, más de 2.5 millones de hogares han sido dañados en medio de este conflicto, porque todos los días Rusia está atacando a comunidades civiles en Ucrania. Y por otra parte, como yo le decía, 5.9 millones de refugiados ha dejado este conflicto. Bueno, tremenda presentación ahí con PowerPoint, Gonzalo, en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Si la gente no tenía claras las cifras de lo que se cumplía hoy, 4 años, pues ahí están, precisamente aquellos que se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Pero otra cosa importante que sucede el día de hoy y que creo que muchos de nuestros oyentes están atentos es que finalmente se restableció el servicio de Bancolombia. O sea, ya finalmente podemos hacer transferencias a través de Breve, ya podemos pagar, ya todo el tema digital de Bancolombia se arregló. Y fíjese, Sebastián, que muchos oyentes en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, nos preguntaban lo siguiente, y es: Camila, me quiero cambiar de banco. Quiero cambiarme de banco porque no puede ser esto que está sucediendo. Llevo 3 días sin poder hacer transacciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo hago para cambiarme de banco? Y yo decía, pero ¿por qué el oyente me pregunta esto si uno pues cambiarse de banco es tan fácil? No simplemente le dice: señores banco, ya no quiero estar más aquí y me voy para otra entidad financiera. Sí, en teoría es fácil, debería ser fácil, pero hay pequeñas como barreras de entrada y salida que son muy imperceptibles, Camila, para la gente pues que no estaba muy versada en el tema financiero. Y hay una promesa que este gobierno hizo, y por qué digo promesa, porque está incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, que es ese proyecto de ley que aprueba todo gobierno y el Congreso siempre se lo prueba porque uno entiende que es como la ruta de navegación, y son 2 artículos, Camila, que tienen que ver con una cosa que se llama Open Finance o datos abiertos en español. Es algo muy sencillo, es un derecho que ya el sistema financiero internacional en todos los países ha entendido que